Hola muchachos, en esta ocasión ya les traigo material para la unidad 4, que es la unidad de parábolas. Vamos a empezar con la definición. Una parábola es el conjunto de puntos del plano que son equidistantes con un punto fijo llamado foco y una recta fija llamada directriz. Estos puntos, muchachos, son los que forman la curva de lo que llamamos parábola. Lo que significa o lo que quiere decir la definición es que cualquier punto que esté en esta curva va a tener la misma distancia de él hacia el foco y de él hacia la directriz. Sí, la directriz es una línea totalmente horizontal o vertical dependiendo del tipo de parábola. En este caso es una línea horizontal porque la parábola es vertical, abre hacia arriba. Este es una línea que no forma parte de la curva en sí de la parábola, pero es un elemento de la ecuación de la parábola, ¿sí? O sea, lo que me refiero es que esto no es lo que no es una parábola, ¿sí? La directriz no es una parábola, pero en su conjunto, directriz, la curva de la parábola y el foco forman la parábola, ¿sí? Bien, esta es la definición como tal de parábola. Vamos a ver cómo se obtiene su ecuación. Como la definición de la parábola nos dice que cualquier punto que esté sobre la curva va a tener la distancia de ese punto al foco va a ser la misma que de ese punto a la recta directriz, entonces yo puedo hacer una igualdad de esas dos distancias. Si se fijan, la distancia entre el foco y el punto que me dan es una distancia o es una línea en diagonal, por lo tanto tengo que utilizar la distancia entre puntos. Pero si observan, esta, este dibujo, la parábola es vertical y el foco tiene coordenadas 0, p, ¿sí? P puede ser cualquier valor, en este caso tiene que ser un valor positivo porque está hacia arriba de las y, hacia arriba del 0. Entonces, sustituyendo, si recuerdan, sería x2 menos x1, aquí x1 sería 0, y2 menos y1, aquí y1 sería p. Por lo tanto, pues aquí x menos 0 me queda x, al cuadrado es x cuadrada, más, pues esto es un binomio al cuadrado, lo voy a tener que desarrollar. La otra distancia es del punto a la directriz. Si observan la línea que se forma, esa línea amarilla es una línea vertical, por lo tanto no tengo que utilizar distancia entre puntos, porque con la simple resta de las coordenadas voy a obtener la distancia. Pero ojo, la coordenada en y, porque como es vertical la distancia solo la voy a medir en y, la coordenada en y de la directriz es hacia abajo del 0, por lo tanto es menos p, es negativa. Entonces, aunque la fórmula sea una resta, con el menos del valor de p se va a volver positiva. Entonces es y más p. Entonces, la definición me dice que esta ecuación o esta distancia y esta otra de acá son iguales, tienen que valer lo mismo. Por lo tanto, las igualo. Y al igualarlas, pues yo puedo simplificar términos o juntar términos semejantes. Si observo, tengo términos con y p. Entonces, pues vamos a ver qué pasa al momento de desarrollar. Si yo quiero juntarlos, pues tengo que cancelar la raíz cuadrada. Entonces, ¿cómo la cancelo? Elevando al cuadrado. Y como es una igualdad, tengo que elevar ambos lados al cuadrado. Se cancela la raíz de este lado. Y lo único que me falta por hacer aquí, del lado izquierdo, es desarrollar este binomio. Acá pues me queda otro binomio. Si observamos, lo único distinto es el signo, ¿sí? Bien, entonces desarrollando el binomio a un trinomio cuadrado perfecto, me queda cuadrado del primero que es y, se vuelve y cuadrada. Para sacar el término de en medio es 2 por el primero por el segundo. Se pone el signo del en medio del binomio. Entonces 2 por y, 2y, por p, 2py. Más el cuadrado del último que es p cuadrada. Igual, este binomio desarrollado como trinomio va a ser exactamente igual, solo que el signo del término intermedio va a ser positivo. ¿Y de ahí qué puedo hacer? Pues puedo simplificar términos semejantes. Tengo p cuadrada de un lado, p cuadrada del otro, 2p. Aquí me comí una y, era 2py, es mi error, no me había dado cuenta. De este lado pues también tengo 2py y tengo y cuadrada. Si se fijan, esta va a pasar para allá a ser negativa y se va a cancelar con la y cuadrada positiva. Esta p cuadrada positiva va a pasar negativa y se va a cancelar con esta otra p cuadrada positiva.
Este menos 2py va a pasar a ser más 2py. Y este que es 2py también positivo, se forma 4py. Entonces, esta es la ecuación ordinaria de la parábola. ¿Sí? Es la ecuación ordinaria de la parábola con vértice en el origen. Aparte del foco y de las directrices que ya hemos mencionado, la parábola tiene un vértice, que es donde cambia de dirección. ¿Sí? Se fijan, viene, por decirlo de alguna manera, viene de izquierda a derecha, llega a ese punto llamado vértice y es como que si fuera un espejo. Se refleja exactamente hacia el otro lado, formando la curva de la parábola. Entonces, como resumen, esta es la ecuación de la parábola con vértice en el origen y vertical. Vertical se refiere a que abre hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Y como el vértice está en el origen, siempre va a estar el punto de simetría, el eje de simetría va a ser el eje Y, la parte justo a la mitad. Las directrices de este tipo de parábolas verticales solo cortan en el eje Y y no tocan al eje X, si observan, ¿sí? Por ejemplo, si la parábola abre hacia arriba, pues la directriz va a pasar por abajo de esa parábola y va a ser menos P. En todas es menos P, ¿sí? O sea, en todas la ecuación es menos P. Ya dependiendo si P es negativa o positiva, puede hacerse positivo la Y, la directriz, o puede hacerse negativa, ¿sale? Y pues lo mismo, la ecuación para las parábolas con eje horizontal o las parábolas horizontales, si hago la sustitución nada más es cambiar la x por la y, pero es exactamente lo mismo. Y al final voy a obtener y cuadrado igual a 4px. El vértice va a ser 0,0, el foco va a ser p,0, la directriz va a ser x igual a menos p. Y si la parábola, o sea, si el valor de p es mayor a 0, va a abrir hacia la derecha porque es las x positivas. O si es menor a 0, pues va a abrirse hacia la izquierda, ¿sí? Sobre el eje X. Aquí el eje de simetría va a ser el eje X, si observan. Y la directriz solo va a cortar aquí al eje X, va a ser paralela al eje Y. Igual, va a ser menos P, pero ahora se pone X igual a menos P porque esta X indica que solo corta a ese eje, ¿sí? El foco, como pueden ver, siempre va por fuera de la curva, ¿sale? Es una propiedad que tienen las parábolas, va por fuera de la curva, no pertenece a la línea roja, va por fuera. Y hasta aquí dejaríamos lo que es definición de la parábola, ¿sí? Lo que se me pasó mencionar en la anterior diapositiva fueron los valores de P para la parábola vertical. Sí, igual que en las horizontales que les expliqué hace un momento, si la parábola abre hacia arriba, si P es mayor que cero, es decir, si P es positiva. ¿Por qué? Porque las Y hacia arriba, ¿cómo son? Pues son positivas. Y si la P es menor a cero, es decir, negativa, pues va a abrir hacia abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el valor de Y hacia abajo es negativo. Entonces esa era una de las cosas que me habían pasado. Comparando los dos tipos de ecuaciones de parábolas horizontales y verticales, con vértice en el origen, el vértice no va a cambiar, es 0,0. Lo que va a cambiar va a ser la directriz y el foco. Si observan en las parábolas verticales, el foco es 0,p y en las horizontales es p,0. Es al revés. Pero no hay mayor diferencia con eso, a excepción de que se cambian de lugar la X y la Y abren hacia la izquierda y hacia la derecha las horizontales y hacia arriba y hacia abajo las verticales. Entonces hasta aquí la dejamos con definición. Les estaré subiendo los ejemplos de la primera parte de parábolas y para que vayan adelantando su problemario.